Es ahí en Rosario, ¿viste? No se aburren nunca, ¿eh? ¿Cuánto? 500, casi 500 kilos de cocaína en un buque en el puerto de Vicentín. Un juez federal que debería estar en cana, que no va a estar preso por ahora porque falta que el Consejo de la Magistratura haga lo que se ponga a laburar, básicamente, pero son temas tremendos. Qué semanita, para Rosario, sí, los escuchaba hablar sobre el discurso y en Rosario teníamos una semana cortita pero contundente. Sí. Contarle a la gente esto, porque por ahí ayer fue feriado y bueno, muchos se enganchan con un programa, otros con otro, algunos leen, otros no tanto. Esto de los casi 500 kilos de cocaína en un buque en un puerto de Rosario. Esto pasó en la madrugada del martes para el miércoles, o sea, el miércoles a primera hora. Juan Lafontana, que es titular de la UIF de Rosario, le llega un mensaje advirtiendo que en un barco, en un buque que estaba cargando pellets de girasol en la planta que tiene Vicentín en San Lorenzo, buque con bandera de Islas Marshall, que tenía tripulantes filipinos. Yo, esto abro un paréntesis, párrafo aparte, algún día me gustaría hacer un documental, un trabajo periodístico sobre la personalidad de los tipos, son generalmente hombres que navegan aguas de todo el mundo en ese tipo de buques, porque Ujú. uno quiere imaginar eso, la madrugada de un puerto en San Lorenzo, con tripulantes filipinos cargando pellets de girasol, alguien le avisa a la UIF que había en ese barco, en ese buque, un cargamento de cocaína. Juan Lafontana de la UIF le avisa rápidamente al fiscal Claudio Kishimoto, que es el fiscal que está a cargo de la Fiscalía de San Lorenzo, y también a la prefectura. ¿Qué hacen? Llevan un perro, no recuerdo el nombre, disculpen, se me fue el nombre de pila que tenía el perrito, el perro, pero es el primero que tiene la misión, representando al Estado argentino, de saber si efectivamente en ese barco que estaba cargando pellets de girasol había droga. La encuentra, o olfatea y encuentra que había rastros de droga, y entonces ordenan que ese buque no salga a destino. El buque tenía que recorrer un camino largo, le faltaba llegar, tenía que irse de acá a Montevideo, de Montevideo a Dubái y luego terminaba en Ámsterdam. Encuentran, efectivamente, como vos dijiste, esto fue durante el día, durante el miércoles fueron creciendo, decían, che, hay un cargamento de cocaína, bueno, serían 100 kilos, serían 250, serían 500, iban creciendo la cantidad de paquetes de cocaína que encontraron escondido en pellets de girasol. Finalmente son 479 kilos los que se encontraron de droga de máxima pureza. Esto es, yo siempre digo esto, José, para que la gente que nos escucha entienda. Cuando vos hablas de la última década, que ha habido mucho explosión de la violencia y el narcotráfico en Rosario, esto no es ese mismo circuito. El Ujú. circuito de la droga internacional utiliza la zona de Gran Rosario por los puertos, no para distribuirla. Ujú. Pasa por Si ahí. bien Ahora, esa droga pasa. viene de algún lado, ¿no? No se producen 500 kilos de cocaína de máxima pureza en Argentina, creo, o sí. Mira, hay un antecedente más o menos cercano. Si bien Patricia Bullrich dijo que era histórico, que era el cargamento más grande que se encontró, muchas veces nobleza obliga. A la política siempre le gusta hacer de cuenta, hacen lo que Rodolfo Walsh recomendaba no hacer, que es creer que la historia empieza con ellos mismos. Ujú. En 2022, entre junio y agosto de 2022, se encontraron dos cargamentos de cocaína muy grandes en Rosario. El primero fue en junio, en 2022, y en agosto, 2 meses después, otro. En aquel momento eran 1.658 kilos en un galpón en Empalme Graneros, preparadas para ser exportadas, y en agosto directamente en el puerto, 1.400 kilos. Totalizaron en esos dos hallazgos 3.000 kilos. Aquella vez había estado el Mark Stanley, que era el embajador de Estados Unidos, había estado en Rosario en un encuentro de seguridad, ciberseguridad o algo así, reunido con Perotti, en ese momento el gobernador. Después supimos que detrás de ese encuentro, o por debajo de ese encuentro, gente de la DEA le había aportado información a la Policía Federal diciéndole, miren, tenemos muy aquí cerca de Rosario, entre Funes y Rosario, integrantes de un cártel colombiano que están bajando droga acá para llevarla, en ese momento era la previa del Mundial de Qatar. La expectativa de aquel cártel colombiano era utilizar a Rosario como un hub para cargar la droga acá, que venía de Colombia, y tenía que llegar, ese era el destino original, Qatar, para venderla en el Mundial con un precio altísimo. En este caso, yo tengo que ser completamente franco. Anoche muy tarde intenté consultar,
todas las fuentes posibles y me dicen que no hay, o sea, que es una casualidad, que no hay que nada que ver, que no delire, pero yo no puedo no decirlo. Hace 10 días, José visitó Rosario, y si ustedes se encuentran en Twitter van a ver que publicó un mapita de Rosario, qué linda que es, y la mar en coche, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos. No es una visita que se haga todos los días. A mí me llamó la atención. Y no se supo mucho a qué vino, a qué anduvo y por qué pasó por acá. Si esa visita tuvo que ver con algún tipo de información que a través de la DEA le llegó al Estado Nacional o le llegó a la gente de seguridad para decirle, che, están por cargar en el puerto de San Lorenzo, estén atentos, hasta hoy, a esta hora, viernes 2 de mayo, formalmente nadie lo comunicó. Pero déjame que lo diga, puede haber habido algún tipo de trabajo de inteligencia, como lo hace la DEA generalmente, para que alguien avise que estaba por pasar esto que pasó. Otra pregunta. Viste que hablamos de Vicentín, y esto pasó en el puerto de Vicentín. ¿Hay algún dato, algún indicio de que Vicentín tenga algo que ver o le tocó al puerto de Vicentín porque este buque llegó ahí como podría haber llegado a cualquiera de los otros casi 30 puertos que hay en Rosario? A ver, en primera instancia lo que hay que sacar claramente de la cancha y del título es, esto no está organizado por la empresa. Bien, no tiene nada que ver con Vicentín, ¿no? Porque viste, vos ves Vicentín y dices, uy. Pero primero, a mí también, de la misma manera en la que te dije lo de recién, bueno, me gustaría investigarlo, me gustaría saber si esto tiene algo que ver, yo hago esta conexión. El puerto en el cual se encontraron los 1.400 kilos de cocaína en 2022, ese era el puerto de Rosario, terminal Puerto Rosario, que estaba administrado o que está concesionado a medias entre Vicentín y un consorcio chileno. Esto no significa que los chilenos que tenían la cargo del puerto, ni que Vicentín tuvieran algo que ver con esto. De todas maneras, cuando aparece aquel envío y aparece este otro, está claro que al menos fallan los controles. Claro, porque a ver, encontraron la droga en un barco, bien, pero antes esa droga estuvo en tierra, bien, ¿en dónde? Y guardada en algún lado, ¿en dónde? En el puerto, ¿cómo llegaron al puerto? 400 kilos, es un montón, 400 y pico de kilos, es decir, los controles no funcionan en tierra. Por eso, hay que dejar que trabaje el fiscal Kishimoto, que intente llegar a la verdad de cuándo y dónde y cómo se infiltró esa carga. Recordemos, por ejemplo, voy a hablar de lo que ya pasó, que es lo de 2022, que estaba un poco más claro, porque después llegó una causa judicial, se indagó en la justicia federal. Aquella vez se encontraron estibadores que por acción o omisión, por ejemplo en aquel caso había cámaras de seguridad, justo, viste cómo pasan esas cosas, la cámara de seguridad se había roto esa tarde, entonces no había registrado la partecita del puerto en la cual se hacía la carga. ¿Ustedes vieron alguna vez la serie The Wire? No. Se las recomiendo, busquen en HBO, si no tienen alguien que le preste la contraseña, búsquenla, The Wire. Es una serie que está ambientada en Baltimore, tiene unos años, pero es muy actual, muy vigente, y es una serie que de alguna forma registra lo que fue pasando en Rosario en la última década. Es una ciudad, Baltimore tiene un puerto, y en la primera temporada, el primer capítulo, la primera parte de la serie está ambientada en el puerto de Baltimore y cómo se infiltra un cártel de droga con los portuarios de Baltimore para poder empezar a usar el puerto como puerto para la droga. Bueno, parte de lo que estamos narrando, que pasó, que pasa en San Lorenzo, en Rosario, en los puertos, ahí pueden verlo en la ficción y van a ver muchas cosas que son interesantes para ver cómo haces para meter en un barco enorme un cargamento de cocaína. Bueno, lo último, sí, respecto de esto, vino Patricia Bullrich, acá también hago otro renglón, José, ustedes hablaban recién de Puyaro. Vuelvo a decir, intenté preguntar ayer, hablé con varias fuentes, nadie me dice nada, nadie te lo va a decir oficialmente, posiblemente, pero coincidió en hora, en tiempo, a la misma hora que Puyaro estaba hablando en la legislatura, estaba Patricia Bullrich aquí hablando del cargamento de cocaína en Puerto San Martín. Uh-huh. Si vos me preguntás, yo no soy funcionario ni de la provincia ni de Nación, pareció desde afuera como que al menos cierta falta de coordinación, decir, che, mira, encontraron ayer un cargamento de cocaína, yo quiero ir a Rosario o Puerto San Martín a contar que esto fue un hallazgo importante. Bueno, a priori parecería que hubo falta de coordinación en las agendas o apuro de parte de Nación por decirlo, pero lo cierto es que no había en la foto de ayer una foto conjunta entre Nación y provincia, sino, bueno, esto fue un hecho de Nación, fue nuestro, encontramos y estamos acá mostrando lo que encontramos, ¿entiende? Sí, ¿y fue un hecho de Nación?
En principio sí, por lo que estamos contando, se entera un agente de la UIF le avisa a la Fiscalía Federal a la Prefectura, vienen, encuentran, la cuentan y la muestran. En esto, al menos por lo que se sabe hasta ahora, la Policía Provincial ni actores de la provincia tuvieron nada que ver. Por eso, insisto, estamos también, si bien ya pasó la primera tanda electoral y falta la segunda y lo que venga en la provincia, no está repitiéndose, al menos en la gestualidad, aquella foto en la cual codo a codo, Bullrich, Puyaro, Habkin, etcétera, compartían cada foto que había. La última vez que ha venido Bullrich a Rosario, había venido al cuartel de la Gendarmería a presentar a los candidatos de la Libertad Avanza. Eso era lo que terminó pasando, con la excusa en ese momento de la ley antimafias va a ser utilizada en Rosario como primer punto del país. Pero ese día, la última vez que vino Patricia Bullrich, estuvo Juan Pedro Aleart, que era candidato convencional de la Libertad Avanza, o Nicolás Mayoraz, y no estuvo ni Puyaro ni Habkin. Ayer tampoco. Claro. ¿Cómo anda, Rodri? Yo diría que es más modo campaña que nunca, porque estamos viendo una foto Dios mío. Y se la ve a Patricia Bullrich con otros funcionarios y está el diputado de la Libertad Avanza, que encabezó la lista de la Libertad Avanza, Mayoraz. Que tampoco hizo nada para controlar la droga, supongo, ¿no? Claro, me parece que es una foto más de campaña, ¿no? Porque el diputado en este caso, sí. ¿Vos claro, sabés que no tendría nada que ver con el operativo, a eso me refiero. Claro. El día que la política entienda que a la gente, al votante, no le importa un comino quién encuentra la droga, sino que la encuentren, y no le importa un comino esta foto, sino que encuentren la droga y que vayan en cana los delincuentes, se van a terminar de gastar tantas energías en quién saca la foto, quién va, quién viene, quién vino, quién fue el mejor, ¿no? Absolutamente. Totalmente. Bueno, yo si quieren, si podemos... Lo que encontró la droga... Están atrás. Están atrás los policías. No se los ve la cara. Sí. José, el perro, el protagonista era el perro. Bueno, si tenemos un minuto más, disculpa que se hizo medio largo. No, lo de bailar que lo dejamos para otro día, quédate tranquilo. Pero quiero contarte rápido cómo una noticia se junta con la otra. Uno de los motivos que lo lleva al equipo, porque no fue un solo fiscal, al equipo de fiscales a imputar y a pedir prisión preventiva, ni más ni menos, al juez Bailaque, hay varias causas abiertas. Una de las causas es el manejo poco claro que hizo el juez Marcelo Bailaque en 2021 de fondos que habían sido inmovilizados en 2019 a la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín. ¿Por qué junto un tema con el otro? Hablábamos recién de The Wire, del hallazgo de cocaína. Bueno, cuando detienen en 2019 a Hermes Juárez, un sindicalista de Puerto San Martín, que era el representante de los estibadores, nada más que eso, pero que amasó una fortuna, tenía una casa que parecía Beverly Hills. Siempre, pero siempre, por abajo, si vos preguntabas, te decían, bueno, parte de la fortuna que tiene el dirigente sindical y el sindicato de Puerto San Martín es con la utilización de los puertos para cosas no santas. ¿Se entiende por qué junta una cosa con la otra? Bueno, cuando lo detienen al sindicalista, inmoviliza la Justicia Federal de Campana 1.000 millones de pesos en aquel momento, hace ya 6 años. Cuando el juez Marcelo Bailaque pide para sí la causa, para la justicia de Rosario, esos 1.000 millones de pesos que estaban inmovilizados por la justicia en Campana, se los pasa con una decisión administrativa a la mutual de los hermanos Huipey, que son Fernando Huipey, amigo de Marcelo Bailaque, uno de los que tramó la maniobra extorsiva junto al jefe de la FIP, Carlos Baudaña. Qué nene, qué Dios. No dejaba una, y sigue siendo juez, ¿no? ¿Hoy va al juzgado todavía? Si querés, escuchamos en 30 segundos, sé que se hizo largo, a Patricia Bullrich hablando ayer de Bailaque, vas a ver qué es lo que dijo. Dale. Bailaque, yo desde el año 2016 que le vengo diciendo que no puede ser juez. Nosotros nos dimos cuenta en el 2016, 2017, 2018, 2019, estamos en el 25. A ver, nosotros hoy tenemos un problema. Yo no juzgo, pero nosotros nos tocó lamentablemente trabajar con Bailaque. Imagínense, hoy nosotros vamos a una mesa del comando conjunto de las fuerzas federales con la Policía de Santa Fe. Y tenemos una causa importante. Y si nos sortean y nos toca, ¿qué tenemos? Inmediatamente vamos a decir, aparte en este juez, nosotros con este juez no trabajamos ninguna causa. Es decir que inmediatamente es la orden que tienen las fuerzas federales, pedir inmediatamente, y lo harán los fiscales, pedir inmediatamente el apartamiento de un juez que hoy no, por lo menos debería de estar suspendido, por lo menos suspendido. Qué bárbaro, ¿no? Porque nosotros
cuando hablamos de corrupción, de narcos y demás, hablamos de los asesinos, hablamos de cómo mataron a un pibe, hablamos de la corrupción policial, hablamos de un montón de cosas. Ahora, todo indica que tenés al juez encargado de perseguir el delito trabajando, todo indica, trabajando codo a codo con los delincuentes. Y de ahí para abajo, ¿qué querés esperar? O sea, si el problema está mucho más arriba, ¿no? José, cortito, te cierro con esto. Cuando en la audiencia imputativa del miércoles mostraron los videos, en Aire de Santa Fe habíamos compartido y conocido, gracias al trabajo de Germán de los Santos en exclusiva, cómo Carlos Baudaña contaba cómo habían extorsionado a un empresario, un juez, el jefe de la FIP y un financista. Bueno, en la audiencia imputativa, larguísima, fueron más de 10 horas, pudimos ver de primera mano, quienes estuvimos ahí, lo que contaban los extorsionados también. O sea, hablado el extorsionador, hablaron los extorsionados. Eran 2 empresarios y cada uno contaba, en entrevista con los fiscales, cómo habían sido citados a un lugar, a qué hora, por qué puerta entraron, cómo era el pasillo, cuánto habían pagado. O sea, había pelos y señales de que la extorsión había existido. La sensación era, pusieron $40.000, después 10.000, después 10.000 más, le seguían pidiendo para que se cierre una causa judicial que habían abierto de forma amañada. La sensación era que era el mismo mecanismo que cuando hacen una balacera y te dicen plata o plomo, pero con saco y corbata. Lo mismo. Abrazo grande. Chau. 7:09.